Querido Abraham, gracias también a ti y al Gesed por esta importantísima labor que hacéis con tanto corazón y con tanta entrega y sacrificio. Realmente es de adorar, de agradecer y también de admirar. Besat Hashem, que tengáis siempre mucho éxito, muchas bendiciones en todos los aspectos y sentidos de la vida. Besat Hashem, tanto físicos como materiales y espirituales. Besat Hashem. Vamos a dar paso al tema de hoy, que habla del rezo. Muy bien. Hay un pasuk en Salmos, en el capítulo 139, el versículo 4. Capítulo 139, versículo 4, que dice: Ki en milá bilshoni, pues aunque aún no está la palabra sobre mi lengua, Hen Hashem yadata kula. Por cierto, Hashem, supiste todo. Antes que nada, saber que hablamos mucho de la itibudut, y muchas veces en la itibudut la persona se queda muda, no sabe lo que hacer, no sabe lo que decir, no sabe nada. Ese silencio es maravilloso. David Amelech nos ha dicho en este versículo 4 del capítulo 130 y no sé qué, y 9, creo que dije. Dice David Amelech que antes de que tú saques por tu boca cualquier palabra, ya Hashem Baraj sabe lo que tienes que decirle, conoce el mensaje que le vas a transmitir. Así que tranquilos, lo más importante en el rezo, lo más importante en el rezo es venir al rezo con absoluta tranquilidad. Hay una preparación previa para el rezo, es estar en paz. Tomarte 5 minutos o 10 o 15 o lo que te hagan falta para estar en un estado de silencio mental y de silencio y de paz emocional, para poder conectar espiritualmente con el rezo y con el Hashem Baraj. Normalmente cuando la persona entra al rezo corriendo, nervioso, estresado, eso no tiene mucho efecto. Es bueno, Baruch Hashem, que recemos, pero hay que saber que parte del rezo es el proceso previo de preparación mental y emocional. Por eso nuestros sabios, dice el Talmud, 1 hora antes de rezar se preparaban. 1 hora antes de rezar se preparaban, vaciaba su mente, vaciaban su corazón de cualquier cosa y entraban al rezo enfocados plenamente en paz al Creador. Ese es el primer punto. Interesante este pasuk, este versículo de David Amelech, que incluso cuando guardamos silencio, también ese silencio es contemplado por Hashem como un rezo, porque Él ya sabe lo que tú le vas a pedir. Él ya sabe. Es importante, como hacéis vosotros antes de rezar, lavar las manos. Aquí tengo yo un recipiente llamado Natla, y el Natla es un recipiente que llenamos de agua y lo usamos para hacer la netila. No sé si lo ven aquí, lo están viendo, sí. Es un recipiente, se llena de agua y hacemos el lavado de agua, no del grifo, sino del recipiente. Es decir, llenamos el recipiente de agua, echamos una vez sobre la derecha, pasamos a la derecha y echamos sobre la izquierda. Lo mismo una segunda vez, derecha, izquierda, y lo mismo una tercera vez, derecha e izquierda. Es un acto de purificación. Son 3 lavados de manos alternativos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Claro, obviamente eso no existe una obligación como tal para los Beni Noach, pero que estamos en esto, es una buena acción de purificación, tal cual los Kohanim, sacerdotes, también santificaban sus manos y sus pies. Ellos lo hacían manos y pies juntas. Juntaba su mano con su pie y así hacían la netilá de la fuente
que existía en el Bet HaMikdash. No es casualidad que también los árabes, creo, que también tienen lavados de pies, si no me equivoco. Todo está en la Torá. Todo está en la Torá. Y de allí salió todas las demás creencias y todos los demás cultos, y cada quien hizo de la Torá lo que más o menos vio y le dio la gana. Pero esa es la fuente de la Torá. Entonces, ¿por qué nos lavamos las manos con esta tla, este recipiente de esta forma que les he indicado? Porque cuando la persona se levanta de dormir, está escrito que el sueño es como un 60avo de la muerte, y obviamente pues una persona que está muerta recibe impurezas. Entonces, para eliminar y remover esas impurezas que hoy en día nuestros sabios nos revelan que se concentran en la mano, en las manos, hacemos esta netilá que tiene, y ya nuestro rezo al Todopoderoso. Tengo aquí el libro, un librito chiquito, pero muy compacto, llamado Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev. Es un libro que Rabbi Nachman escribió siendo niño, muy jovencito, donde él ya nos daba consejos muy valiosos y muy pertinentes, que vamos nosotros ahora a entenderlos con relación a la tefila. Dice el Sefer Amidot, una persona que quiere apegarse a Hashem Yitbaraj, al Dios bendito, ad sheyelech bemachashavto me'echal el echal, veyir'e et echalot be'ene asechel, hasta el punto que la persona pueda pegarse al rey, a Hashem Yitbaraj, y pasear por los palacios del rey, del creador, de un palacio a otro palacio, y fijar su pensamiento solo en él, con sus ojos del Segel. La clase pasada hablamos justamente del Segel como intelecto, pero no es el intelecto que conocemos como tal, sino es el intelecto espiritual. Es decir, una inteligencia que Hashem te va a conceder una vez que hagamos el trabajo en esta tierra, pues ese ojo, digamos, ese cerebro, esa inteligencia espiritual, Hashem nos la concede. Entonces, para que lleguemos a ese mundo, la persona tiene que cuidarse de no pronunciar palabras que son mentira, incluso por error, incluso por error. Entonces, ahí tenemos el primer punto. Si queremos, ¿el rezo qué es? El rezo es el acto de unión, de fusión entre el creador y la criatura. Ese es el rezo. El rezo realmente es un acto de unión. Cuando la persona reza, llega al punto donde se para delante de Hashem, y allí hay una conexión directa con Hashem. Entonces, en el mundo de Hashem Baraj no existe la mentira, no existe, porque el sello de Hashem es la verdad. Entonces, si uno quiere fusionarse con Hashem, pues obviamente tiene que conectar con la verdad, hablar la verdad y no hablar mentiras. Ahora bien, esto es muy importante, hay que saber que está escrito, nuestros sabios dicen que para evitar el mahloket, para evitar el pleito, la discusión y el odio, entonces está permitido cambiar tus palabras, de manera que evites de esa forma el conflicto y la discusión, porque si sabes que diciendo la verdad vas a crear un conflicto, mejor que no la digas. Quiere decir que el conflicto o la paz, en este caso, shalom, la paz y el shalom está por encima incluso de la verdad. Es decir, no quiere decir que vayas por la vida mintiendo, obviamente que no. Pero si se dan circunstancias donde sabes que si dices la verdad vas a crear un conflicto, puede ser con tu esposa, o tu esposa contigo, o con el vecino, o con el que sea, o uno con el otro,
entonces mejor que cambies. No, no, él no dijo eso de ti, aunque lo haya dicho. Aunque sí lo haya dicho. No, no, él no dijo eso. No, no, no has oído bien. Él dijo otra cosa. No te preocupes, está todo bien. Muy bien. Esa es la segunda importante aclaratoria, que aunque la verdad está por encima de todo, el shalom está por encima incluso de la verdad. Por eso está escrito, a modo de paréntesis, nuestros sabios dicen, ¿qué pecado fue más grave? ¿El pecado de la generación del diluvio o el pecado del Dor Aplagá, de la generación donde construyó Nimrod la torre de Babel y quiso destituir, destronar y descoronar al rey? ¿Qué pecado es más grave? Pues aparentemente el de la generación de la torre de Babel, que negó, quiso, Dios nos libre, pelear y vencer al creador, desconectar este mundo de su creador, que es, en definitiva, lo que están haciendo hoy los medios de desinformación. Los medios de desinformación lo que están haciendo es, muy sutilmente, desconectar este mundo de su creador, con todas las teorías que están inventando y todas las leyes que están sacando y todo esto que están diciendo, lo que están creando es una sociedad que no sepa y no conozca al creador. Bueno, pues esa es la generación de la torre de Babel. ¿Y qué hizo Hashem Yitbaraj? No los destruyó, no los castigó severamente, no, simplemente los confundió en su lengua y los separó los unos de los otros. Eso es todo. La generación del diluvio, que no está escrito que negaron de Dios, no, simplemente hicieron sus cosas, eso es todo. Pues Hashem Yitbaraj los destruyó de la faz de la tierra. ¿Por qué? Dicen nuestros sabios, muy simple, porque la generación del diluvio se odiaban los unos a los otros, no había shalom, había mahloket, se robaban, se trataban mal, la ley del más fuerte, no había paz entre ellos, por eso el castigo fue más severo. Cuando hay paz, aunque el pecado sea grave, como en el caso de la torre de Babel, el castigo es menos severo, porque a los ojos de Hashem, convivir en paz es algo muy importante. Obviamente, que nosotros debemos convivir en paz observando las leyes de Hashem y no vivir en paz, Dios nos libre, desobedeciendo la voluntad del Creador. Muy bien, pues entonces, seguimos. Dice también el Sefer Amidot que aquellos que se acostumbran a mentir, esos, no es los que mienten, digamos, eventualmente, o porque tienen un motivo, y entonces se ven obligados a mentir, aunque está mal. No, sino aquellos que van por la vida mintiendo. Hay muchos, ustedes conocen bastante de estas personas, generalmente ocupan puestos políticos, normalmente. Bueno, pues estas personas que mienten a diestra y siniestra, se pasan la vida mintiendo, ellos jamás recibirán el rostro divino. Es decir, no serán dignos de presenciar, digamos, la presencia de Hashem Yitbaraj. Muy bien, también está escrito que los tzaddikim tienen permiso de conducirse de una manera astuta con aquellos que son malvados, con aquellos mentirosos y que van por la vida mintiendo. Los tzaddikim pues también tienen permiso de Hashem Yitbaraj para de alguna forma conocer ese juego y saber esquivarlo de una forma. Esto es importante porque esta vida muchas personas creen que hay que ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, al punto de recibir todos los palos del mundo. Y eso es un gran error. Hoy me llamó una señora que tiene una cuestión con su esposo de hace tiempo y estamos tratando de ayudarla. Pero hoy me llamó y me contó unas cosas tan graves, tan graves, tan graves, tan graves, tan graves, que le dije, ¿quieres oír mi consejo? Me dijo, sí.
Le dije, mi consejo es que te vayas de tu casa y no vuelvas nunca más hasta que esa persona no cambie. Pero la gente que piensa, no, es que hay que perdonar, y hay que perdonar, y hay que perdonar, y hay que amar. Señores, la Torah no te dice que te conviertas en un tacho de basura y que la gente haga contigo lo que a la gente le place. Eso no es Torah ni es emuná. Tú tienes que respetarte a ti mismo. Entonces las personas confunden la emuná en Hashem, confunden el perdón con Dios nos libre, la resignación y la dependencia, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Muy bien, también está escrito que la persona que habla mentiras tiene pensamientos de idolatría. Y finalmente dice también Rabbi Nachman que la persona que habla la verdad vive longevamente, tiene larga vida. Así que, Besat Hashem, estamos tocando este tema de la emet, porque la persona tenemos que acostumbrarnos a medir nuestras palabras, ser pensativos, reflexivos antes de hablar en cualquier momento de nuestra vida, cualquier día de nuestros días, con cualquier persona. Siempre tener nuestra mente en las palabras que sacamos por la boca y tener la capacidad de ser consciente y medirlas y hablar lo justo, porque también está escrito que Kol Amosif Gorea, todo el que aumenta en palabras, al final mete la pata. Es inevitable. Entonces, hablar de manera escueta, de manera breve, concisa, oportuna, explicar lo que hay que explicar, pero no alargar más de la cuenta, porque al final, cuando alargamos, seguro, Kola Mosif, todo el que habla de más, gorea. Al final, perjudica. Bueno, eso es con respecto a la emet, porque la emet es el sello de Hashem Yitbaraj. Y si queremos tener ese contacto real con Hashem, pues tenemos que estar en sintonía con Hashem. Y la sintonía perfecta con Hashem es el Shalom, como hemos dicho, el Shalom y la emet. Muy bien. Y varias cositas también. Dicen nuestros sabios, también Rabbi Nachman de Breslev dice, y esto es muy importante que lo entendamos, porque hay que saber que el que reza por un compañero y él necesita esa misma salvación, una anatejila. Es decir, si yo, por ejemplo, necesito sustento, pero fulano, mi compañero, también necesita sustento. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pedir que Hashem le mande el sustento a fulano. Y dicen nuestros sabios, esa es la fórmula para que Hashem te mande a ti antes tu sustento que a fulano. Así está escrito. Una anatejila quiere decir que cuando la persona, ¿esto qué significa? Significa, hay un concepto, aquí vemos un concepto maravilloso, genial, y es no vivir en un mundo egocéntrico. Porque la persona es egocéntrica, no por ser mala, sino porque es su tendencia natural. Uno se preocupa de sí mismo y de su círculo familiar más allegado. Pero aquí nuestros sabios dicen, no, abre tus ojos para ver las carencias de los demás, las necesidades de los demás y siéntelas como si fuesen tuyas, al punto de ser capaz de pedir por él con piedad. Hashem, apiádate de esta persona. Mira lo que está pasando, Borolam, cuántas dificultades tiene, cuántas necesidades tiene. Hashem, apiádate de él, concédele lo que él necesita, de verdad y de corazón. Cuando la persona pide por su compañero de verdad y corazón, lo hace porque realmente siente su dolor. Y Hashem dice, ahora sí, tú has sentido el dolor de tu prójimo, yo siento perfectamente también tu necesidad y allá va lo que tú necesitas. Entonces se hacen cadenas de personas que dicen, por ejemplo, bueno, ¿quién necesita pareja? Fulano. Entonces dice, bueno, fulano
que pida por Mengano y Mengano por fulano, pero de verdad, no de forma sistemática, robótica, no, sino con el corazón. Incluso uno conoce, mira, este hombre tiene cierta edad, necesita casarse, está así, etcétera, y pedir a Shemit Baraj con sus palabras. O salud, por ejemplo, si alguien necesita salud. ¿Quién necesita salud? Una lista de personas que necesitan salud y nombres. Entonces, uno hace tefilá por el otro. Y de esa forma tenemos la garantía de que seremos respondidos los primeros. Entonces se puede hacer listas. ¿Quién busca pareja? ¿Quién necesita de sanación? ¿Quién necesita de una vivienda? ¿Quién necesita de sustento? ¿Quién necesita de salvaciones con sus hijos en el tema de educación? Etcétera. Y así, cada quien necesita, por ejemplo, milagros a nivel de, por ejemplo, de ansiedad, personas que son ansiosas, que tienen, etcétera. Entonces, que uno rece por el otro. Muy bien. La persona que es humilde, su tefilá es recibida. Hay que pedir con humildad, con sumisión. Y otra cosa muy interesante, hay que pedir a Shemit Baraj que cuando nosotros rezamos, que todas las fuerzas celestiales, los ángeles, todas las fuerzas celestiales y terrenales acompañen nuestro rezo, lo favorezcan y lo empujen para que sean recibidos y no lo contrario, porque hay fuerzas en el mundo, fuerzas de ángeles, entes en el mundo, hay quizás también mal de ojo, hay malos juicios de las personas, etcétera. Todo eso hay que anularlo con un rezo. Rezamos nosotros a Hashem Itbaraj que todas las fuerzas del mundo que Hashem creó sean aliadas de nuestros rezos, para que nuestros rezos sean llevados exactamente delante de Hashem y sean recibidos. Y que no existan fuerzas acusadoras ni en la tierra ni en los cielos. Y tefilat aher mo'il yoter mit tefilat atzmo bafilu tzaddik tzarich litfilat acherim. Dice que cuando alguien reza por ti, esa tefilá tiene más fuerza que tu propia tefilá. Incluso los tzaddikim también necesitan de la tefilá de los demás también. Ese es el punto de que recemos los unos por los otros. Por eso hay que saber que nuestros rezos en el Sidur, están siempre en plural. Pedimos en plural, no pedimos en singular, sino en plural. Muy bien, y ahora quisiera presentarles algo acerca de la Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, pero algo que tiene que ser más acorde, ¿verdad? A los que son Benei Noach, porque decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad es una declaración que está destinada particularmente para Israel. Escucha y oye Israel. Entonces, digamos que no es lo ideal. Uno está rezando y el rezo tiene que ir ajustado a quién es él realmente. Por ejemplo, si yo no soy Cohen, ¿verdad? Pues no puedo pedir que vaya al Bet HaMikdash a sacrificar Korbanot, porque no me corresponde y no me compete, yo no soy Cohen. O si yo no soy Leví, pues no lo voy a pedir a Hashem que voy al Bet HaMikdash a cantar como los Leví, los salmos de Teilim que se cantaban cuando los sacerdotes sacrificaban los sacrificios, ¿correcto? Entonces he tratado de un poquito de adaptar el Shema Israel, ¿verdad? Para los que serían como vosotros, Benei Noach, que tenéis el Zehut, el gran Zehut, el gran mérito de ser Benei Noach. Si uno solo de ustedes hubiera existido en la generación del diluvio, el diluvio no hubiera existido. ¿Por qué? Porque Noach durante 300 años trató de convencer a toda su generación de que hicieran teshuvá, de que el diluvio se acercaba. Y dicen nuestros sabios, ni uno solo
ni uno solo de toda esa generación hizo Teshuvah. Así que imagínense la fuerza que tenemos cada quien de nosotros. ¿Y cómo sabemos que si uno hubiera hecho Teshuvah, el mundo no se hubiera destruido? Dicen otros sabios, muy simple, porque Noah y su familia eran 8. Noah y su esposa eran 2, sus 3 hijos 5 y sus 3 esposas 8. Si uno solo hubiera hecho Teshuvah, hubieran sido 9 y con la presencia de Hashem 10 y el mundo se hubiera salvado. El mundo de Hashem Yitbaraj, la creación original y maravillosa de Hashem Yitbaraj, donde estaba ese Gan Eden maravilloso, donde fue creado Adán, Arishon y Javá, hoy día hubiera seguido con nosotros esa maravillosa naturaleza, directa creación de Hashem. Pero ni uno solo fue capaz de hacer Teshuvah. Dicen nuestros sabios, ¿por qué? ¿Por qué si Noah 300 años buscó la Teshuvah de la gente, no alcanzó su objetivo? Nuestros sabios dicen, por un solo motivo, no rezó por ellos. Faltó la tefilá. Faltó la tefilá. Nos falta la tefilá. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es el mensaje? Nos pasamos la vida entera trabajando como burros. La vida entera trabajando como burros. 8, 10 horas, 12. Proyectos aquí, proyectos allí. Buscando el sustento, buscando todo. Que nuestros objetivos se vean cumplidos. Y lo más importante, no lo hacemos, que es pedirle a Hashem que nuestro esfuerzo se convierta en un logro y que lo que yo estoy tratando de hacer, que Hashem ponga en mis manos el éxito. Esa es la tefilá. La tefilá significa adelantar el rezo a todos mis propósitos, a todos mis objetivos, bien sean físicos, materiales o espirituales. Rezar. ¿Por qué? Porque puedes trabajar 300 años como un burro, como Noah, y perder tu objetivo por simplemente no haber rezado antes. Bueno, pues entonces, lo que escribí acerca del Shema Israel, en este caso adaptado a los Bnei Noach, sería de la siguiente forma. Todas las naciones del mundo, escuchemos y recibamos sobre nosotros el yugo del Creador del universo y sepamos que el Eterno es nuestro Dios y su nombre es uno en los 7 cielos, en la tierra y en los 4 puntos cardinales. Esta es la declaración del Shema Israel. Un poco más explicativa para que entendamos, ¿ok? Que el Shema Israel es una declaración donde aceptamos el yugo de los cielos. Así está escrito. Porque el reinado de Hashem es un yugo para el ser humano. No es que vengo a la tierra a hacer lo que me place, cuando me place y como me place. Cuando estoy inspirado soy un hombre justo y cuando no soy un animal. No, sino que la Torá es un yugo para el ser humano en su conjunto. Y el Zohar dice, ¿qué tiene de particular el yugo? Responde el Zohar, una contestación magistral. Aquí está el secreto. Se los dije antes, se lo repito ahora. Dice el Zohar, así como cuando el toro salvaje acepta sobre su cuello el yugo y de esa manera trae vida a la tierra, trae vida al mundo, porque cuando el toro supera esa resistencia y se coloca el yugo, entonces se puede arar la tierra. Y una vez que se ara la tierra, se puede sembrar. Y una vez que se puede sembrar, pueden brotar los frutos. Y de esa forma, el mundo vive y existe.
Lo mismo el ser humano, cada ser humano en este mundo, si quiere verdaderamente dar frutos y ser productivo espiritual y materialmente y físicamente, no tiene más remedio que aceptar el yugo sobre su cuello como el toro. De esa forma es que traeremos la bendición a la tierra. Por eso el Shema es eso, aceptar sobre nosotros y recibir el yugo de los cielos. Muy bien, pues esta es la declaración, ¿ok? Ahora, en voz baja se dice, no en voz alta, en voz baja, que nadie lo escuche. Se dice, bendito sea el nombre de su glorioso reinado por siempre y para siempre. Eso hay que hacerlo en voz baja. Es decir, para uno mismo. Amaremos al Eterno, el Omnipotente, aquel que nos da la fuerza y la sabiduría, con todo el corazón y toda nuestra riqueza, con tal de no transgredir ninguno de los 7 preceptos que nosotros, todas las naciones gentiles, descendientes de Noah, fuimos encomendados a observar por orden del Creador. Un paréntesis. Cuando dijimos que Dios es uno, explicamos, es uno en los 7 cielos y en la tierra y en los 4 puntos cardinales. ¿Por qué? Porque uno es Ejad. Ejad es Aleph. Aleph es uno. Aleph es uno y es Hashem. Hashem es uno. Uno, único e indivisible. La Het de Ejad, la Het equivale a 8. ¿Sí? Por eso decimos, 8 son los 7 cielos y la tierra. Uno en los 7 cielos y en la tierra. Y la Dalet es 4. Y los 4 puntos cardinales. ¿Por qué? Porque hay que saber que es Hashem el que da lugar a este mundo, a todas las galaxias. No es que Hashem se encuentra en este mundo, no. Este mundo, el cosmos, los mundos espirituales, los mundos materiales, todos los mundos se encuentran dentro de Hashem. Y Hashem se encuentra dentro de ellos, porque Hashem está dentro de nosotros y al mismo tiempo nos rodea. Hashem está dentro de su universo y al mismo tiempo también lo rodea. Bueno, esa es la explicación de Hashem Ejad. Entonces, ya vimos la primera declaración de amar a Dios, ¿ok? Después, pondremos también estas palabras sobre el corazón. Hablaremos de ellas siempre y se las enseñaremos a nuestros hijos y a toda nuestra descendencia. Y será que si cumplimos con los 7 preceptos de Noah, seremos bendecidos por el Eterno en este mundo. Bendecidos por el Eterno en este mundo. Y también recibiremos la parte destinada a los gentiles piadosos en el mundo venidero. Nos alejaremos especialmente de la idolatría, pues ese pecado causará sequía y hambre en la tierra. Y nos cuidaremos también de no dejarnos arrastrar por nuestros ojos, para no incurrir en pensamientos pecaminosos que fueron la causa principal del diluvio. Aunque está escrito que la gota que culminó, ¿sí?, que colmó el vaso, fue el robo, realmente, el robo. Sin embargo, sabemos, y de hecho está escrito en el Pasuk, y escribe el Zohar también, que el motivo por el cual Hashem trajo el diluvio a la tierra fue por pecados sexuales
donde el mundo corrompió su forma natural de relacionarse, al punto que incluso los animales, dicen los sabios, incluso los animales corrompieron sus caminos sin tener libre albedrío, algo milagroso. Y un animal de una especie se iba con un animal de otra especie. Eso es algo sobrenatural, eso no existe. ¿Y por qué? Porque el hombre, el ser humano, tiene el poder de corromper la naturaleza que Hashem ha creado y crear una naturaleza paralela a esa naturaleza, una segunda naturaleza. Eso fue lo que pasó, que el hombre, a través de sus acciones perversas y abominables, introdujo una segunda naturaleza en este mundo. Y eso fue por el motivo por el cual Hashem tuvo que destruir el mundo, porque ya el mundo no tenía arreglo. Hasta la tierra se había contaminado. Por eso, nuestros sabios dicen que cada acción que la persona hace tiene repercusión en el universo. Si es una acción buena, genera bendición. Si es una acción mala, genera lo contrario. ¿Ustedes piensan que el recalentamiento global es consecuencia del consumo del plástico? Eso es absurdo. ¿Qué significa que es absurdo? No quiere decir que no sea una causa. Seguramente que el plástico, obviamente, y el spray que tú te echas en las mañanas cuando te vas a duchar y te pones spray, eso también dañará la capa de ozono, me imagino. Pero ¿ustedes piensan que eso es así? No. Hay un motivo espiritual para todo fenómeno físico, porque el mundo físico y espiritual son un solo mundo. De ahí viene la palabra Kabbalah. ¿Qué significa Kabbalah? Kabbalah significa, viene de la raíz Akbalah. ¿Qué significa Akbalah? Paralelo. Mundos paralelos. El mundo físico y el mundo espiritual existen en paralelo y están conectados. Cada acción física en el mundo espiritual y viceversa. Está escrito, escuchen bien, los pecados de Israel, así como hay una casa de Hashem en este mundo, el Beit HaMikdash, que todo físico, que es el que ven aquí, es porque hay un Rubén Vitán también en los cielos. Y si hay un Abraham aquí enfrente mía, aquí es porque también hay un Abraham en los cielos. Y así somos cada uno de nosotros. Entonces, dicen nuestros sabios que cuando vino Nabucodonosor o Titus a destruir el Bet HaMikdash, los sabios le dijeron: ¿de qué te vanaglorias? Estás moliendo trigo molido, estás moliendo harina. El Bet HaMikdash ya está destruido. ¿Por qué? Porque Hashem ya destruyó el Bet HaMikdash de los cielos. Y una vez que se destruye el Bet HaMikdash de los cielos, ya el Bet HaMikdash de la tierra está destruido completamente. Quiere decir que son nuestras acciones las que generan todos los fenómenos físicos que conocemos. El recalentamiento global no es sino la consecuencia de un recalentamiento que existe en la tierra, fruto del pecado. Punto y final. Le guste al que le guste y no le guste al que no le guste. No hay ningún problema. Entonces, la única forma de combatir ese recalentamiento global es haciendo teshuvah, rezando para que Hashem se apiade de sus criaturas, de su mundo y de su gente, y que realmente abra nuestros corazones. Ashivenu avinu letorateja. Que Hashem nos pedirle, hay que pedirle a Hashem, hay que pedirle a Hashem todos los días de tu vida. Pedir a Hashem temor a Dios, amor a Dios y además teshuvah. No solamente para ti y tu familia, sino para el mundo entero. Hay que pedir por ti, tu familia y por el mundo entero, siempre, sin excepción. Entonces, para terminar ya, reconocemos que fuiste tú, Hashem, el único creador del universo,
el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, mostrando que eres el rey de todas todas las fuerzas y voluntades del mundo, tanto físico como espiritual, incluyendo nuestra propia voluntad frente a tu voluntad, pues eres tú el que nos da las fuerzas para existir y para hacer. Esta es la declaración, más o menos, de lo que sería todo el Shema, ¿verdad? Que hacemos nosotros, adaptado, ¿verdad? A las necesidades, en este caso, obligaciones de los Beninoach, de los gentiles, de las personas que la Gemara, el Talmud, conoce como Hasidei Umot Aulam, los piadosos de las naciones del mundo. Así que, Bezat Hashem, bueno, pues este ha sido la clase hoy, en corto. Bezat Hashem, este es el mensaje. Hay que machacarlo, machacarlo y machacarlo. La vida no es difícil. Es decir, la vida no son mensajes complejos. Para nada. Ustedes fíjense que un hombre, Hashem puso en esta vida al hombre, y si se fijan bien, el hombre puede vivir de la manera más sana, ¿sí?, posible, de la manera más simple. Más simple. Cuando tú vas al supermercado y te envenenan con 18 pisos de comida, con todos los colores y los sabores, todo eso es falso. Eso es falso. Están creando en nosotros la necesidad de ser seres consumidores y de vivir una vida sumamente compleja, muy compleja. La vida consiste en, número 1, respirar. Número 2, beber un par de vasitos de agua al día. Y número 3, comer cualquier cosita y eres el hombre y la mujer más feliz del mundo y más sana del mundo. Así es la vida. Así también es la vida espiritualmente. Muchas personas de Ninoaj se frustran. ¿Qué rezamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? No sé qué. Oye, como que nos faltan mitzvot, nos falta qué hacer. Estamos equivocados. Estamos desenfocados. Fíjense ustedes en los preceptos de Noah. Son 7 y son fáciles, pero parece ser que tampoco se lograron cumplir. Nuestros sabios dicen que cuando llegue los tiempos del Mesías, vienen las naciones que no fueron capaces de cumplir ni siquiera los 7 preceptos de Noah. Ni siquiera eso fueron capaces de cumplir. Y quieren también su recompensa. Y Hashem les dice, bueno, ¿quieren recompensa? Ok, les voy a dar una mitzvah fácil, muy fácil, muy fácil. No les cuesta nada. Barata. Hagan Sukkot. Hagan Sukkot. Construyan una sukkah de ramas, de árboles, de la calle y hagan Sukkot. Eso es todo. Oh, claro que sí. Eso es fácil. Ok, claro que sí. Vas a ver cómo nosotros cumplimos con la mitzvah. Dice Hashem Baraj, vamos a ver si cumple con la mitzvah. Agarró a Hashem y sacó el sol. Ese mes de octubre, sacó el sol como si fuese Tamuz, julio o agosto, el mes más caluroso del año, y puso el sol a tope. Y estos gentiles, o estas naciones, salieron de la Sukkah. ¿Pero cómo salieron? Pateándola, enojados. Y se fueron a quejar a Dios. ¿Qué es esto? Dicen nuestros sabios, pero espérate. Está escrito que cuando hace mucho calor en la Sukkah y no se puede estar, estamos exentos de estar en la Sukkah. ¿Qué problema hay? Dicen nuestros sabios, tú viste el mérito de cumplir con el precepto de Hashem, y otra cosa es salir despotricando y pateando, enojado y echando chispas. ¿Entendieron el mensaje? La vida es más fácil de lo que pretendemos. Es más fácil. No compliquémonos la historia. Seamos personas simples. Servir a Dios puede ser algo simple.
tenemos los salmos, tenemos el Tikkun HaKlali, tenemos el Tanaj, con Tanaj judío, desde Bereshit hasta el último profeta, una obra maravillosa. Hay mucho tiempo para leerlo, para tomar notas, para leer todo eso, para aprender de todo eso. Y eso es todo. En la vida, ¿qué es todo? Saber anular nuestra voluntad y nuestros deseos frente a la voluntad y el deseo de Hashem. No ser dependientes de nada ni de nadie. No temer de nada ni de nadie. Temer solamente de Hashem Yitbaraj. Ir por ese camino, alejarse de la idolatría, alejarse del robo, y todo lo demás es fácil, es muy fácil. Así que, Hashem, hasta aquí por hoy.